Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten. Si no estás suscrito, suscríbete. Es gratis, es fácil y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Para la receta que te traigo hoy son unas tortillas mexicanas o unos wrap para hacer wrap. Con 3 ingredientes solamente, súper fácil, súper rápido de hacer y que queda con una textura como si tuvieran gluten. O sea, espectaculares. Esta no es la primera receta de tortillas que hago, siempre ando investigando y haciendo nuevas recetas. Por aquí te dejo las otras, clicas sobre la tarjeta y te lleva directamente a las recetas. Para comenzar quería hacer un pequeño espacio para agradecer a una persona, un gesto muy bonito que ha tenido conmigo y que me ha ayudado a hacer esta receta. Esta persona no quiere que la nombre, quiere ser anónima, pero me parece que el gesto tiene que ser mencionado. Esta persona me ha enviado un molinillo de café y de granos que ha ayudado a hacer esta receta y que me ayudará a hacer muchas recetas en el futuro y muchos experimentos para traérselos a ustedes y compartirlos con ustedes. Este gesto ha sido bastante especial. Hace unos días coloqué en el Instagram, en las historias, que se me había roto el moledor del triturador de alimentos y estaba tratando de triturar las semillas de lino con un martillo. Al final lo logré, pero pues tarda un poquito más. Y bueno, esta persona ha tenido este gesto conmigo y me ha enviado este regalo, un regalo inesperado, un regalo que ha significado más que el regalo, el gesto ha significado mucho. En una época que, bueno, todos está muy difícil la cosa y el ayudar, el tender esa mano nos recuerda que en el mundo no solo está lo malo, sino también lo bueno, que existe lo bueno, la bondad y los gestos desinteresados. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por esos mensajes tan bonitos que a veces me dan ánimos para seguir cuando no hay buenos momentos. Y bueno, un beso gigante y comenzamos. Necesitaremos 100 gramos de semilla de lino o linaza molido. Si ya lo tienes molido, mejor, 100 gramos. Yo, como solamente he conseguido las semillas de lino, pues las tengo que moler con este súper regalo que me han enviado. Miren. Y después de molerlo, lo pasamos por un colador para que quede lo más fino posible. Adicional, vamos a necesitar 110 mililitros de agua, alrededor de media taza, y media cucharadita de sal. Puedes echarle también otra especie que quieras. Llenamos todo esto y cuando esté hirviendo el agua, echamos el lino molido, así, justo como te muestro, y lo revolvemos súper rápido con el agua hasta que quede todo bien integrado. Apagamos la cocina. Importante, nunca dejemos que se queme. Así, miren, esta es la textura que tiene que tener. Ponemos la masa en otro recipiente y esperamos que se enfríe. Vamos a hacer nuestras tortillas. Miren. Primero vamos a hacer un rollo y lo picamos. En 4 lo he picado yo. Puede ser un poquito más, en 5. De esta masa a mí me han salido 5 tortillas. Y vamos a estirarla de la forma que te muestro ahora. Por aquí arriba te está saliendo una tarjeta a un pan genial. Clica sobre la tarjeta y te lleva directamente a ella.
Ahora, momento truco. Esto me han visto hacerlo en otras elaboraciones. Ha sido idea de una seguidora que me escribió y me dijo, mira, puedes hacer esto y es mucho más rápido. Es mucho más fácil. Cortas un pedazo de papel de cocina del tamaño de tu sartén, más o menos. Y estiras la masa alrededor de ese tamaño, como estoy haciendo yo ahora. Miren, así. Yo quiero que quede lo más redonda posible, así que utilizo un envase redondo. Puedes utilizar también un plato y lo corto con un cuchillo. Puede ser también un cortador de pizza. Retiramos los excesos y bueno, yo presioné mucho y se me quedó un poquito atrapado, pero ya, sale genial. Le quito los excesos un poquito más para que quede lo más redondo posible. Y luego, miren, este es la textura que tiene que tener y lo fino que lo he estirado yo. Luego le pongo este pedacito de papel que he recortado más o menos del tamaño de mi sartén. Volteo y listo. Y ahora llevo a cocinar con el papel y todo. Esto evitará que se nos rompa nuestra tortilla y hará que quede más perfecta. Miren, así. Cocinamos por un momento y luego, cuando ya veamos que se desliza, le quitamos el papel para que no se nos queme. Y seguimos cocinando alrededor de 1 minuto y medio o algo así a temperatura media en mi cocina. Miren, volteamos y miren qué genial cómo se forma esta burbuja de aire. Ahora, puede que no se te forme esta burbuja de aire a ti, a mí en otras no se formaron, o puede que se te forme de un lado. Es porque al estirarla, si no quedan dobleces o pedacitos rotos, pues se forma la burbuja con el calor. Pero si queda algún doblez o algún pedacito roto, pues no se nos forma toda o se nos forma de un lado, pero eso no quiere decir que no se cocine súper bien. Y miren qué maravilla de tortilla. Y cuando se enfrían, están igual de elásticas, no se ponen duras, están fantásticas. Ahora vamos a rellenarla. Le puedes rellenar con lo que quieras. Yo le estoy poniendo aquí un poquito de aguacate, le voy a poner un poquito de lechuga, unos clavacines cocidos. Miren qué rico. Un poquito de zanahoria, lo que tú quieras. Lo puedes rellenar con lo que quieras y lo que te apetezca. Y aprovechando que estoy rellenando, voy a dar los saludos de hoy. El saludo de hoy va para Flor Castillo y Olga Daniela Rojas Mendoza. Muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por el apoyo al canal y por ver los vídeos. Un beso gigante. Una vez relleno, voy a cortar para que vean cómo está todo por dentro. Es súper elástica. La textura es genial. Eso lo da el lino. Y el lino no tiene un sabor muy fuerte, o sea que quedan perfectas. Miren qué delicia. Pues una receta súper fácil, súper rápida. Espero que les haya gustado. A mí me ha encantado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, un me gusta, un like. Comparte con alguna persona que le pueda ser de utilidad. Yo sé que soy muy repetitiva con esto, pero si compartimos, tal vez le pueda llegar a alguna persona que esté buscando esta información o una información parecida y que no conozca que estamos aquí, que tiene todas estas recetas deliciosas. Si no estás suscrito, suscríbete. Es gratis, es fácil y es rápido. Y déjame tu opinión. Siempre es importante y siempre muy bien valorada. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero de todo corazón que estés bien. Un beso gigante.
Gracias por estar allí.